Bueno, ahí estábamos, ¿no? Hablando un poco del drama de salud, un tema que conoce bien la candidata a la presidencia. Uno de los grandes dramas que tiene nuestro país, porque tiene que ver con probablemente el tema más sensible de la población. De los servicios públicos, digamos, salud y educación siempre es como lo prioritario, pero ocurre que, digamos, en el tema de la educación no se enfrenta tanto el drama humano del día a día cuando uno tiene, digamos, que enfrentar la situación de un enfermo, de un familiar. Fiorella Molinelli, cuando pasó por la presidencia ejecutiva, ¿fue parte de la solución o del problema? Yo creo que Fiorella ayudó a tener una gestión muy exitosa, los indicadores le dan la razón, alivió muchísimo en los grandes problemas de gestión, por ejemplo, de las colas que había en ese momento, se solucionó, pero en la administración, como en una empresa, como en el Estado, es una cuestión del día a día. Tú descuidas un día y dejas de administrar mal y todo vuelve, digamos, al caos. Y eso es un poco lo que está pasando en salud. El problema que tenemos en los últimos años es que se ha vuelto a nombrar, digamos, presidentes de directorios de salud en algún momento o cada 2 meses. Claro. En algún momento, cada 15 días se cambiaban a los presidentes está de metido, salud. el acuñismo está metido con cargos en eso salud. es una de las cosas que se dice muy fuerte a nivel político y a nivel del Estado, que dentro de las cuotas que distribuye el señor Gerí a sus aliados políticos del Parlamento, a salud le habría entregado a APP. Así como salud, el Ministerio de Salud se lo entregó su oportunidad también a APP, ¿no? Es parte de lo que se dice. Como sea, lo que queremos es que toda esta situación termine el 28 de julio de 2026 y que podamos iniciar a partir de eso una etapa de estabilidad que el país reclama. ¿Usted tiene algún tipo de seguro? Yo pago un seguro particular porque no tengo seguro público, el SIS como todo ciudadano, y pago mi seguro particular por una exigencia del colegio de mi hijo. Ya, o sea, como una EPS, digamos. Sí, no, una EPS. EPS. No, perdóname, no es una EPS, es un seguro particular. Tenía una EPS y dejé de tener la EPS hace un rato. Sí. Claro, porque parte del problema creo que es, perdón, Fiorella, creo que es que, y la ciudadanía percibe eso, ¿no? El político no sufre este drama porque el político no vive SIS y no vive yo por lo menos creo que todo el mundo lo sufre. Y yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía 11 años, mi papá sufrió el inicio de un cáncer, duró 8 años y yo viví todos los días el drama de una familia con muy bajos recursos que tenía que acudir a salud, que era lo único a lo que podíamos acceder en ese momento, y tener que, digamos, ser atendidos, además de provincia, tener que venir a Lima, alojarnos como podíamos. El drama es terrible. La salud es, yo creo que el punto en el que el Estado se enfrenta a la ciudadanía y en el que la crisis es más dramática, porque tiene que ver con el drama humano, la sensibilidad. Y es la gente, por ejemplo, una persona que tiene un familiar regado en un pasillo de una emergencia, eso no se lo va a perdonar nunca el sistema. Complicada esa situación. ¿Qué podemos hacer para cambiar la situación de salud? Pero no generalidades, porque todos sabemos que tenemos problemas en este sector. Pero ¿qué hacer en salud? ¿Hay forma de repotenciarlo, de cambiarlo de repente? Es que tenemos que entender que el problema no solo es salud, el problema es la salud pública en el Perú. Y el problema que tenemos en la salud pública, para comenzar, es que tenemos un sistema muy fraccionado. En la policía, la sanidad policial. En las Fuerzas Armadas tienes la sanidad de los hospitales del Ejército, los hospitales de la Marina, los hospitales de la Fuerza Aérea. Luego tienes el sistema público, salud por un lado y salud por otro lado. Claro. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Los costos de cada uno de los servicios en cada una de estas instituciones son diferentes. Lo que tenemos que tener es un sistema único y tenemos que poner cuánto es lo que nos cuesta brindarle salud a la población, 33 millones de habitantes, ¿cuánto nos cuesta ponerlo en el presupuesto y consolidar un sistema único? Ahora, ¿se van a resistir siempre quiénes? Los médicos de un sistema que no quieren pasar al otro sistema. Pero sí tenemos que pensar no en el médico, lo que tenemos que pensar, quiero decir, no es que tengamos que pensar en el burócrata. El burócrata se tiene que acondicionar al servicio público. Al asegurado. Todos estamos aquí porque somos servidores públicos ¿de quién? De la ciudadanía. Los políticos, los médicos, las enfermeras, todos. Y entonces todos tenemos que acondicionarnos a un nuevo sistema que sea más eficiente. Entonces, ¿cómo quedaría la figura? Por lo pronto, bueno, ese es el plan. El plan es uniformizar todos los servicios de salud en uno solo. En uno solo. ¿Ya? Y que ese uno solo tenga una capa de cobertura nacional para todos, como un SIS de calidad para todos. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos? Que esa me parece que es tu pregunta, porque es mientras que vas haciendo toda esta consolidación del sistema, mejoras infraestructura, etcétera,
¿qué haces? Uno, mejoramiento de todo lo que se llama la capa primaria de atención. Ya. Muchos de los La que casos... actúa en pandemia, ¿no es cierto? Nuestro mejor ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Muchas de las enfermedades que se producen en el Perú son enfermedades que pueden ser atendidas, digamos, en lo que antes se llamaba las postas, que ahora son los hospitales básicos que hay en todo el país. Se han hecho muchos hospitales, faltan en algunos casos médicos, y eso es un tema de organización y planeamiento y presupuesto. Eso es uno. Pero en los otros casos, en los casos de especialidad, en donde tienes, por ejemplo, alguien que quiere atenderse con un cardiólogo y no tiene la atención de un cardiólogo y está haciendo su cola desde las 5 de la mañana, además todo esto tiene que ser virtual, no tiene por qué haber una cola física, todo tiene que ser o telefónico o entrar a una página web para hacer una cita. Si no encuentra una cita, lo que el sistema le tiene que dar es muy bien. Como el sistema no te puede dar una cita con un cardiólogo, tú vas inmediatamente, te deriva donde una clínica y el sistema te paga el costo de la clínica. Para eso, el sistema establece un tarifario. Correcto. Bueno, ¿no es cierto? Ideal, ¿no? Suena ideal. Presentar, No, eso es lo que interesante, es una propuesta interesante. Propuesto. Quiero presentar, para quienes se suman a la transmisión, estamos conversando con Gilbert Violeta. ¿Por qué? Porque él es candidato a la vicepresidencia del partido Fuerza y Libertad, que es una alianza, ¿no?, que hizo y que lleva a Fiorella Molinelli como candidata presidencial. A propósito de eso, quiero, candidato Violeta, centrar la discusión en la figura del vicepresidente. Creo que es interesante echarle un vistazo a la luz de lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Tanta movida con los vicepresidentes. Lo pongo en este escenario. Gana Fiorella Molinelli, jura como presidenta en el cargo. Al mes le declaran la vacancia. ¿Usted asume como presidente o renuncia a su cargo? Una de las cosas que quiero hacer, porque esto tiene que ver además con una experiencia que yo he vivido de cerca con el caso PPK y Martín Vizcarra, es que creo que de producirse la vacancia de una presidenta hay que hacer una reforma constitucional que yo me propongo a desarrollar como diputado, para que de producirse una vacancia todos se van a su casa. Presidente, o sea, lealtad total al presidente. Es que es la única forma en la que podemos evitar de que el Parlamento vea que simplemente vota el presidente y luego vota el vicepresidente y luego vota el otro vicepresidente, porque lo que el Parlamento quiere es tener el poder para ellos. Mi pregunta sería entonces, ¿para qué existe el vicepresidente? Para generar una continuidad del gobierno. Es decir, lo que dice la Constitución es que tienes que convocar unas elecciones que se tienen que desarrollar dentro de los 4 meses siguientes. Muy bien. Si se va un presidente, el vicepresidente tiene que continuar, pero solo por ese tránsito, no para continuar todo el periodo. Porque si tú le dices que continúas todo el periodo, estás generando un incentivo a votar al presidente para quedarte con el vicepresidente. Los vicepresidentes tienen que ser la garantía de seguridad para evitar la inestabilidad política. Pero eso sí, tú dices que se va el presidente, muy bien, se van los diputados, se van los senadores, se van los vicepresidentes. 4 meses después, todos a su casa. Interesante. Eso es lo que tendría que ocurrir. ¿Por qué? Porque no puedes, tenemos que cerrar con esta etapa de inestabilidad que se creó el 28 de julio del 2016, cuando la señora Keiko Fujimori no quiso aceptar los resultados oficiales de la campaña con PPK. Y eso ha sido una década perdida. ¿Y qué hubo ahí? ¿Traición, le parece? Bueno, ahí ha habido una traición por una componenda política entre el señor Vizcarra y la señora Fujimori en su momento, que luego yo creo que la señora Fujimori se arrepintió de haberle dado ese respaldo al señor Vizcarra, porque la terminó traicionando también a ella. ¿No? Pero bueno, todo eso es parte de la historia. Lo que ahora tenemos que hacer es que el 28 de julio del 2016 se inicie una era de prosperidad y sobre todo de estabilidad política y económica, que es lo que necesita el país. A ver, ahora y de reformas, de reformas fundamentales. Usted dice, eso es parte del pasado, de parte de nuestra historia, pero también el PPK postula por el partido de Fiorella Molinelli. ¿Usted todavía mantiene comunicación con el expresidente? ¿Son amigos? De repente, bueno, ¿cuándo ha sido la última vez que han hablado y de qué, no? Bueno, yo lo suelo visitar con alguna frecuencia. Esta última semana no lo hice porque he estado de viaje con Fiorella. La semana anterior he estado con él. Yo lo visito casi todas las semanas que puedo, ¿no? Por lo menos que estoy en Lima. Él es un hombre de una, digamos, de una salud quebrantada, pero estable. Y quiere ser senador por una cosa que me parece importante también traerlo a colación. Dicho sea de paso, nosotros somos el único partido político, y esto lo han reportado, ni siquiera lo habíamos advertido nosotros, sino los propios medios de comunicación, sus colegas, que somos el único partido político que no lleva un sentenciado en nuestras listas. Ni un sentenciado, ni un congresista en funciones que vaya a la reelección.
¿no? Pero en el caso de PPK busca llegar al Senado. Él encabeza la lista del Senado por Lima, Fiorella encabeza la lista del Senado Nacional y yo encabezo la lista del Senado a diputados. ¿No? Sí. Ahora, en estas planchas que usted nos dice no tienen sentenciados, ¿está yendo el padre del futbolista Cristian Cueva? Sí, por la libertad, va por la libertad a la Cámara de Diputados. Probablemente lo que la gente no sepa es por qué va el señor Cueva. Claro, ¿cuáles son sus cualidades? Eso, ¿no? Él es un dirigente del partido, pero no va solo por ser un dirigente del partido, sino porque el señor es un educador. Él proviene del mundo de la educación, es un preparador físico, tiene mucha labor en materia de educación en Huamachuco, ha tenido incluso un cargo público a nivel municipal, es un líder local. Probablemente se le conozca más por ser el papá del futbolista y se le conozca menos por ser él, el funcionario público, el profesor, digamos, que es además muy preparado. Yo creo que si ustedes lo invitan sabe mucho de cosas vinculadas a política deportiva, ¿no? Que es otra cosa que hay que también tener presente. A veces a nosotros nos preguntan, ¿y por qué? Por ejemplo, yo no me opongo de que vayan futbolistas o que vayan deportistas en las listas, no solo nuestras, sino cualquiera. Porque lo que tenemos que tener en el Parlamento son especialistas en todos los temas. Así como hay empresarios, así como pueden haber gente especialista en educación o gente especialista en seguridad, también necesitamos gente que conozca de política deportiva y qué cosa hay que hacer en materia de política deportiva para mejorar las condiciones las condiciones deportivas de nuestra juventud y tener una política de recreación. Eso también es muy importante. ¿Y qué especialista tienen en economía, por ejemplo, que es un tema muy importante? ¿Quién sería el ministro de Economía en un gobierno de Fiorella Molinelli? Bueno, yo no estoy autorizado para dar el nombre del futuro ministro de Economía. Como pero de comprenderá repente Santiago, perfiles, ¿no? Pero para comenzar, digamos, el que ha inspirado el plan de economía es el mismo PPK, que ha trabajado el plan de gobierno con Fiorella, que es economista, y un poco varios de nosotros también hemos estado presentes. Incluso ha habido un par de ex ministros de Economía que están en el equipo, pero que, como suele pasar en el Perú, con todo lo que está pasando en la política, no quieren que sus nombres sean revelados, ¿no? Incluso ahora en nuestro equipo de plan de gobierno está también la ex gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, que tiene mucha experiencia en gestión pública y que también ¿No tenía conoce... investigaciones también, Yamila? Bueno, Yamila no es candidata a nada, ojo. Yamila nos está ayudando en la parte técnica, del plan de gobierno. Y segundo, hasta donde sé, bueno, desconozco el detalle de su parte legal, sé que que probablemente debe tener algunos procesos como muchos funcionarios públicos, pero hasta donde sé no tiene ninguna sentencia que le impida colaborar con un partido político ni hacer algún trabajo de plan de gobierno o incluso de gestión. Una cortita, ¿cómo financian la campaña en Fuerza y Libertad? ¿Cómo financian los viajes? ¿Cómo costean, digamos, los gastos de campaña? Sí, eso es muy importante porque, bueno, nosotros tenemos una campaña hiperaustera. Se ha puesto de moda esa palabra, la austeridad en todas las campañas. La pueden ver en nuestra campaña. No ven un solo letrero, un solo letrero en Lima entonces, de Fuerza y Libertad. Redes. No ven que haya un panel, no ven que tengamos publicidad en televisión ni en nada. Nosotros estamos haciendo un viaje. Cada grupo regional, por ejemplo, los candidatos de diputados y senadores de cada región pagan los viajes del equipo que va de Lima. Se hacen su a hacer chanchita la campaña. para todos. Hacen una chanchita y se encargan del alojamiento y de los pasajes del equipo que viaja, que normalmente somos 4, 5, máximo 6 personas. Tampoco no es que seamos un grupo muy grande. Y luego cada candidato al Senado, cada candidato a diputados paga su propia campaña. Y la campaña de la parte presidencial, obviamente, es Fiorella quien se encarga de solventar el equipo básico que la acompaña a ella como candidata presidencial. Es una campaña básica. Tú sabes que hoy día ya no hay colaboraciones importantes, ni las empresas, ni nada, y esto es un problema. El financiamiento también del Estado. Y además pero esto es un problema, porque entonces quienes tienen dinero son, por ejemplo, quienes provienen de cargos públicos. Alcaldes, congresistas. O sea, no costó ingresar a las listas parlamentarias de Fuerza y Libertad. Que alguien diga que se les ha cobrado un céntimo, un sol. O sea, esto ha sido absolutamente una participación del liderazgo político. Nadie ha dado un céntimo, como tampoco lo he dado yo ni para estar en la plancha ni para ir como diputado. Correcto. Fiorella, ¿tienes una? Yo tengo una ya esperando ahí. Ya, Santiago, te la dejo. ¿Qué hacemos con Petroperú? Petroperú
hay que pensar que hay unas... A ver, Petroperú, como toda empresa, tiene una serie de procesos. Ya. Decir que vamos a privatizar el 100% de la empresa no es posible porque hay condiciones políticas. Tú dices eso y Piura se te levanta porque hay Ya se cientos de levantó, puestos de ya se trabajo levantó con bloqueos. que se realizan ahí. Pero ¿qué es lo que realistamente se puede hacer? Identificar todas aquellas áreas que se puedan tercerizar y ponerlas en manos de empresas privadas. O sea, más o menos lo que Lo que está están planteando haciendo. el Ajá. gobierno, ¿no? Sí, más o menos lo que está haciendo el gobierno. De eso O hablamos sea, nosotros. continuarían en esa línea. De eso hablamos nosotros mucho antes que el gobierno. O sea, se copiaron. Esa propuesta, no sé si se copiaron, pero lo que sí te puedo decir, Fiorella, es que nosotros planteamos la propuesta de hacer una empresa eficiente de Petroperú, de tercerizar procesos, Ya. lo hablamos mucho antes. Y creo que es un poco la línea que hay que hacer, pero bajo un principio. La empresa tiene que tener resultados de eficiencia y el Estado no tiene que poner un sol. O Ahora, sea, tienen cuadros entonces, en energía y minas, tienen cuadros en economía, porque de eso depende también, yo creo ¿no? que, Un mira, gobierno con un fuerte ministro de Energía y Minas Santiago, podría cambiar. yo creo que esa es la parte que a nosotros nos sobra. O sea, no tendremos grandes recursos para hacer campañas millonarias, pero equipo técnico nos sobra. Nosotros, nuestro equipo técnico bordeaba las 80 personas más o menos, y tenemos perfiles para todas estas áreas, ¿no? Dicen que se necesitan 500 para llegar a las direcciones y a los puestos de confianza en un gobierno. Esto es más o menos como el 20-10-10, ¿no? Primero necesitas tus 20 alfiles claves, Claro, cada uno por ministros y sector, vices. 20, cada uno de esos 20 tienes que tener 10. Ese es realmente tu núcleo de gobierno. O sea, yo hablo más de 200 que de estos 900. Porque luego hay que respetar mucho al funcionario de carrera. Una de las cosas que ocurre es que los políticos llegan y queremos cambiarlo todo. Y creo que hay funcionarios de carrera que son muy valiosos, que no solamente son la memoria del Estado, sino que además tienen elementos técnicos que pueden aportar. El problema de hoy día en el Perú a nivel de la gestión pública es que falta el liderazgo. Pero si tú tienes un liderazgo fuerte a nivel de la cabeza, las estructuras administrativas, los equipos técnicos funcionan. Yo quiero mencionar dos temitas, dos temitas por favor. veloz. Lo primero, el Perú necesita un ordenamiento territorial. Tenemos casos como en el San Juan del Lurigancho, en el que tenemos 1.300.000 habitantes y tenemos, digamos, es el equivalente a 5 regiones del Perú. Correcto. ¿No? O sea, poblacionalmente. Incluso es el equivalente a 2 estados europeos en términos de población. Sin embargo, lo tratas y lo tratas como un distrito. Es decir, le pones la misma cantidad de policías en San Juan del Lurigancho que probablemente en un barrio de Miraflores. ¿Qué tendría que ser una región? San Juan del Lurigancho tiene que ser una provincia, con al menos 5 o 6 distritos dentro de San Juan del Lurigancho. Además, también hay que crear el distrito de Manchay y el distrito de Huaycán. ¿No es crear más burocracia? Probablemente sí. Yo siempre, Santiago, he sido muy escéptico de crear distritos, pero no, en realidad no es así. ¿Por qué? Porque tú necesitas no solamente ordenar el territorio políticamente, necesitas tener a los funcionarios para atender servicios públicos. Insisto, como en el tema de la seguridad, no le puedes seguir asignando a San Juan del Lurigancho la misma cantidad de policías que le asignas a un barrio de Miraflores o que le asignas a un distrito como Breña. ¿No es cierto? No es que quiera que a Breña se le asigne menos policías. Tenemos un plan para poner 20.000 nuevos policías por año en el Perú. Pero entonces para eso tienes que ordenar mejor el territorio para asignar mejor recursos y tener autoridades locales que puedan estar más cerca de la población para resolver los problemas que demanda la población. Correcto. Eso es uno. Pero la otra cosa que hay que hacer es que hay que darnos cuenta que la planilla pública está creciendo en los últimos años descontroladamente. En todas las instituciones. Desde el 2007 y al 2024 creció 400%. Complicando la caja fiscal. Complicando la caja fiscal, y entonces hemos pasado a tener el 67% del presupuesto general de la República solo en la planilla, 67%. ¿Qué se plantea ante eso? ¿Qué planteamos? Una reforma, poner un candado constitucional para que el gasto público no supere en planilla el 50% del presupuesto. El Congreso se te va encima, te censura al ministro de Economía, te vaca al presidente. No lo creo. Mira, muchos candidatos presidenciales hablan de eliminar ministerios. Tú puedes eliminar ministerios y en lugar de tener 20, tener 10, pero que gastan el doble o el triple de lo que gastan 20. Peor, ¿no? Entonces puede ser lo mismo o peor. No se trata solo de disminuir ministerios. De lo que se trata es de ordenar ministerios para tener una administración más eficiente. Pero sobre todo de lo que se trata es que los recursos de los ciudadanos, de los contribuyentes, no se malgasten. Y no se vaya en pagos de planillas, en honorarios, en consultorías, que hoy bordean el 67%.
y que necesitamos que no superen del 50%. Eso es clave para ordenar la economía. Si a eso le sumas, pero Santiago, si a eso le suman que en los últimos años el Parlamento ha creado mayor gasto fiscal, ¿no? Porque han comenzado a dar una serie de leyes populistas, una tras otra, leyes, por ejemplo, la que convierten a los CAS, en fin, una serie de leyes populistas. Entonces, con eso, la caja fiscal se están creando forados importantes que tenemos que controlar. Hay que ordenar la economía. Claro, y eso es parte de lo que nosotros proponemos. Permítame una pregunta del público ya para ir cerrando, Sandy. A ver, Vitoto pregunta, pregúntenle qué de bueno hizo estando en el gobierno de PPK. En una frase, que usted recuerde ahí una frase. Gilbert Violeta es el creador de la reforma constitucional que permitió que se creara la figura de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Aquello que no quería nadie, yo luché contra la corriente y logramos la reforma para que los delitos de corrupción sean imprescriptibles. ¿Qué significa eso? Que no como antes, que los funcionarios cometían un delito como el señor Inostroza y estos otros que se iban al extranjero, regresaban 8 años después, el delito había prescrito y entonces ya no eran juzgados. No, señores. Ahora esos delitos que se cometen contra el Estado por corrupción son imprescriptibles. Así pasen 50 o 100 años, regresan y van a seguir siendo juzgados. ¿Y qué hizo mal? ¿Qué se le quedó por fuera? ¿O algún mea culpa en algo que se arrepienta? A mí me hubiera gustado centrarme mucho más en el trabajo, por ejemplo, de reformas en materia de educación, para mejorar la educación universitaria, por ejemplo, y el tema de los jóvenes. Fue una cosa que no se pudo hacer, que yo personalmente, de lo cual me hago una autoculpa. ¿Le atormenta, ¿no es cierto? de repente? Sí, porque bueno, es algo que me hubiera gustado hacer. Yo provengo del mundo universitario, fui dirigente universitario, ganador de una beca universitaria, estudié en una universidad pública como San Marcos, le debo mucho a la universidad pública y a la educación pública y me gustaría trabajar más en ese sector y creo que se pueden hacer grandes cosas por la universidad en el Perú. Gilbert Violeta, señores, candidato a la vicepresidencia y también candidato encabezando la lista a la Cámara de Diputados. Tiene el 1 para diputados, Gilbert Violeta, que va con Fiorella Molinelli.